Hola, Dios les bendiga. El día de hoy para mí es todo un placer compartir con ustedes el mensaje de Dios a nuestras vidas. El día de hoy es un mensaje que va a tratar un poco de lo que Dios hizo en mí, de lo que Él ha hecho conmigo, y espero que marque de manera especial también sus vidas para atender esto tan especial que Dios ha preparado para nosotros. Me gustaría que ahí donde están, chicos, busquen en su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10, y pueden seguirlo con su mirada. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, te pido que seas tú tocando las vidas y los corazones de cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor, de cada uno de nuestros hermanos que se encuentran aquí el día de hoy. Sé que eres tú, Padre Santo, quien ha traído una palabra especial para sus vidas, para ministrar sus corazones. Permíteme ser ese instrumento tuyo para llevar este mensaje tan hermoso que tienes para ellos, que pueda ser atendido, Señor, que pueda ser escuchado, Padre, y podamos estar a la disposición de lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, que no nos vayamos como venimos el día de hoy, sino que tu palabra entre completamente a nuestro ser para poder comprender lo grande que tienes preparado para nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso, por ser tan bueno y por ser tan misericordioso. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes esta pequeña reflexión, este pequeño pensamiento que lleva como título: no declines la llamada. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido el llamado de Dios en nuestras vidas? El llamado de Dios nos permite tomar la decisión de seguir a Dios, de seguir sus caminos, de hacer su voluntad en nuestras vidas. Una de las cosas que tenemos que comprender es que el llamado lleva 3 fases. La primera es que debe atenderse, la segunda debe aceptarse y finalmente debe cumplirse. Conocer el llamado de Dios específico en nuestras vidas nos permite encontrar el ministerio donde nosotros podremos servir a Dios. Ese ministerio que nos llevará a prepararnos para poder cumplir con diligencia el trabajo a la obra de Dios. A lo largo de nuestra vida, de nuestro caminar como jóvenes creyentes, muchos desde cuna cristiana, como nosotros le decimos, algunos que en el camino han conocido la palabra del Señor, hemos tenido un punto decisivo en nuestras vidas que ha sido el tomar la decisión de seguir a Dios y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y junto a esta decisión viene algo sumamente importante, que es el anhelo de cumplir la voluntad de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Dios, deja de existir el nosotros queremos hacer y empieza a crearse en nosotros ese anhelo de servir, de hacer lo que Dios quiere que hagamos nosotros en nuestra vida. Él nos ha llamado a cada uno de nosotros para servir en un área en específico, para prepararnos, pero sobre todo para dar más de lo que nosotros creemos que podemos dar. Si bien es conocido y conocemos que Dios tiene un plan especial para nosotros, en las Sagradas Escrituras nos muestran ejemplos de jóvenes a los que Dios les habló, a los que Dios les llamó para hacer algo, y también nos muestra la respuesta que ellos tuvieron ante este llamado. Podemos encontrar en esta la historia de Samuel, la historia de Jonás, y ya como leímos en la base bíblica, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10, Jehová llamó a Samuel y Samuel contestó: habla, porque tu siervo oye.
una de las cosas que debemos de entender es que conocer que Dios tiene un llamado para nosotros no es lo mismo que atender ese llamado. Yo puedo conocer a alguien, pero no puedo tener una relación tan cercana con alguien. Conocer no es lo mismo que hacerlo parte de mí. Y me tomé la libertad de investigar lo que nos define la Real Academia sobre el término conocer. Y me encanta que dice que conocer es entender o saber algo sobre algo o de alguien. Y por otro lado, atender es acoger favorablemente una orden, un mandato o un deseo. Y aquí vemos el contraste tan grande que tienen estas dos palabras, que podríamos pensar que es lo mismo, pero realmente son totalmente diferentes. Conocer es simplemente saber la existencia de algo, saber que hay algo, saber que hay alguien, pero atender es recibir y aceptar que hay un deseo, que hay que hacer algo, que hay que atender algún llamado, atender algún mandato. Cuando yo era pequeña, como quizás muchos de ustedes, crecí en una familia cristiana, viví dentro de este ambiente en el que mi familia iba, predicaba, íbamos a realizar salidas, trabajé en ministerios, pero realmente nunca atendí a Dios. Yo conocía que existía Dios, conocía que Él tenía un plan para mi vida, conocía que Él estaba ahí, que Él pedía algo, pero yo no atendía lo que Él me estaba diciendo. Llegó un momento decisivo en mi vida en el que dije, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y empecé a atender el llamado de Dios. Ya no solamente conocía que Dios tenía un plan especial para mi vida, sino que comencé a atender qué era lo que Él buscaba de mí. Y al momento de estar pensando en atender el llamado de Dios, Él me menciona la porción de la palabra en Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y me encanta como dice, he aquí, porque nos está diciendo que ahora Él está tocando la puerta. Él está llamando nuestras vidas. Cuando Dios habló a Samuel, Dios lo habló 4 veces. En el contexto de la historia, si nosotros lo vemos, Samuel las primeras 3 veces va con Elí. Elí le dice finalmente a Samuel que la voz que él escucha es la voz de Dios y que cuando Dios le vuelva a hablar, él responda, habla que tu siervo oye. Samuel respondió con una disposición. Él atendió la voz de Dios. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que en el transcurso del día, de nuestras vidas, tenemos amigos, personas importantes para nosotros, o en algunas situaciones esperamos una llamada súper importante, pero en el momento en el que nos llaman parece ser el momento menos oportuno para responderla y decimos, no, espera, tengo algo más importante que hacer que responder esa llamada, o simplemente decimos, no quiero hacerlo ahorita, no quiero responder, no quiero hablar ahorita sobre eso, y decidimos picar el botoncito rojo que tiene la mayoría de nuestros celulares, que es rechazar la llamada. Eso es lo que muchas veces hacemos. Pero, ¿qué pasa cuando Dios nos llama y nosotros debemos tomar la decisión de aceptar o no el llamado? Para empezar, ¿es fácil aceptar el llamado de Dios? No es fácil aceptar el llamado de Dios, porque al atender el llamado de Dios, al tratar de aceptarlo o en el proceso de aceptarlo, llega el miedo como una barrera para nosotros. Y el miedo está definido como aquello que nos ayuda a crear un mecanismo de defensa para no entrar a lo desconocido. Porque es el que te da una pausa para decir, oye, espera, esto no lo conoces, no sabes qué va a pasar, no sabes si va a ir bien o si va a ir mal.
hay algo tan hermoso en la palabra de Dios que para cada situación Él tiene una palabra en nuestras vidas. Y si nosotros buscamos en Juan 14:27 dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo, no tengas miedo de lo que pueda pasar. No tengas miedo de lo que tus amigos van a decir. No tengas miedo si te va a salir bien o te va a salir mal, si no estás seguro de que ahí es. Cuando yo decido atender el llamado de Dios en mi vida, estaba pasando por la preparatoria y tenía amigos que para nada son cercanos a Dios, que para nada tienen una relación íntima con Él. Y lo primero que pasó por mi cabeza fue: me voy a quedar sin amigos, no voy a tener nadie con quien hablar. Y si ellos no me aceptan como soy, y si ellos no me apoyan en mi decisión, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo sabía que mi familia iba a apoyarme, pero por un momento mi seguridad o mi capacidad de tomar decisiones empezó a basarse en lo que mis amigos iban a pensar de mí, y dejé de lado lo que realmente era importante, que era lo que Dios pensaba de mí. Al tener este miedo de mis amigos se van a alejar de mí, no sé, no estoy segura de aceptar lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está pidiendo que haga, tenía miedo. Y Dios me recordó la historia de Jonás. Quizás muchos la conocen, quizás muchos no. Pero en Jonás dice, en Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás decidió huir. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Porque él tenía miedo de hacer y de obedecer lo que Dios le estaba pidiendo. Durante el tiempo de incertidumbre en el que yo pensaba: ¿qué van a pensar mis amigos? Voy a dejar de tener amigos, voy a ser excluida de todos lados. Dios habló profundamente a mí y me dijo: solo necesito tu disposición. Dios no te está pidiendo que dejes de tener ese miedo, solo quiere que estés dispuesto, aún quizás con miedo, aún con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. ¿Por qué? Porque la disposición es la clave, y lo podemos ver claramente en la historia de Samuel. A diferencia de Jonás, Samuel estuvo dispuesto a atender el llamado de Dios. Su posición fue escuchar lo que Dios le estaba pidiendo. La definición de disposición es estar listos para hacer algo, estar listos para obedecer alguna orden, estar listos para atender algún mandato. Porque al disponernos, nosotros también estamos decididos a hacerlo. Cuando nosotros nos decidimos en hacer algo, nos decidimos en realizar una meta en nuestras vidas, buscamos el hacer algo trascendente para nosotros, como puede ser terminar una carrera universitaria, tener un carro, tener una casa, conseguir un trabajo, estudiar una maestría, un doctorado. Nos decidimos a hacer eso, y es una meta clara, una meta precisa la que tenemos y a la que queremos llegar. Lo mismo es tener una decisión firme cuando Dios nos habla. Cuando decidimos obedecer la voz de Dios, cuando decidimos atender y aceptar el llamado de Dios, estamos en esa disposición de que no importa lo que pase alrededor de nosotros, no importa si mis amigos se alejan de mí, no importa si ya no me quieren hablar, estoy decidido a lograr el objetivo, que es cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Cuando Pablo habla en 2 de Timoteo, él dice:
En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9 él nos menciona: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Quien nos llamó, quien nos salvó. Y Él lo hizo, no nos está llamando, no nos salvó por lo que nosotros hicimos, por los buenos actos como los catalogamos el día de hoy. Él no miró esos buenos actos para salvarnos o para llamarnos. Lo hizo por el propósito que Él puso en tu vida, por el propósito que Él puso en mi vida. Cuando nosotros atendemos y aceptamos el llamado de Dios, nosotros empezamos a trabajar en una formación para poder hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque nos preparamos, porque deseamos lograr con diligencia lo mejor que se puede de ese trabajo. Cuando nosotros nos contratan en algún lugar, cuando nos encargan alguna tarea, queremos que las cosas salgan bien. ¿Por qué? Porque eso habla de nosotros, habla de la calidad de nuestro trabajo, de la clase de persona que somos. Lo mismo es en la obra de Dios y aún más importante. Atendimos el llamado, aceptamos el llamado, cumplimos su voluntad de Dios y nos formamos con diligencia para poder hacer las cosas de la mejor manera. Dios, al momento de llamarnos, no miró lo que nosotros miramos, no vio lo que nosotros vimos. Él no ve las capacidades humanas, Él no ve las circunstancias que nosotros vemos. Cuando a nosotros nos mandan a hacer algo, y por dar un ejemplo, nos mandan a mover una caja que es muy pesada y nosotros sabemos que no la vamos a poder mover, nosotros decimos: no puedo mover esa caja, yo solo no puedo hacerlo, mi capacidad no me da para mover esa caja, yo no puedo hacerlo, llama a alguien más porque yo no voy a poder. Dios no miró, él no va a poder mover esa caja, ella no va a poder hacer esto, esa persona no tiene dinero, esa persona no sabe hacer tal cosa. No, Él mira más allá de esas capacidades que nosotros podemos ver que físicamente impiden el que hagamos ciertas cosas. Y lo más hermoso del llamado de Dios es que todos nosotros tenemos un área en específico, tenemos habilidades, tenemos capacidades únicas que nos permiten desarrollarnos en ciertas áreas. Yo puedo decir: yo no soy buena para matemáticas y probablemente nunca antes de estudiar una carrera universitaria se me hubiera pasado por la cabeza estudiar contabilidad o alguna ingeniería, porque yo sé que no soy buena en eso. Yo sé que soy buena para las manualidades, sé que soy buena para trabajar con niños y por eso decidí estudiar lo que estudié. Nosotros podemos decir: no, yo soy bueno para ser líder, para organizar cosas y puedo apoyar en esta parte. Todos tenemos capacidades, habilidades diferentes que nos sirven para servir en la obra de Dios. Formarnos es parte fundamental para cumplir el llamado. Sin embargo, así como lo he mencionado antes, también es necesario saber en qué área de servicio vamos a estar contribuyendo en la obra de Dios. En la palabra de Dios en Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Esta es la edad en la que todos nos catalogan como aquellos que tienen la vitalidad, la fuerza para servir, para hacer, para aprender. Hemos escuchado tanto esa frase de: aprovecha tu juventud, vive. Qué mejor que aprovechar nuestra juventud y vivir para servir en la obra de Dios, para hacer lo que Dios desea, para hacer aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas. Como joven, el servir a Dios no tiene una limitante de edad. No dice que tú tienes 13 años, no puedes servir. No.
Dios no limita la edad, Dios no mira nuestra condición social, Dios no mira económicamente si estás bien, no ve esas limitantes que nosotros podemos ver a simple vista. No esperes a que pasen los años, a que las fuerzas se vayan, a que ya no podamos hacer las mismas cosas como las hacíamos antes. Atiende el llamado, acéptalo y cúmplelo. Trabaja conforme a la voluntad de Dios. Busca su propósito en tu vida. Y así como Samuel, dile, habla, que tu siervo oye. Hoy en día tenemos esa necesidad de avanzar pero tan rápido, de hacer las cosas y de cumplir las metas y de abarcar lo más que se pueda. Pero es necesario conocer lo que Dios está hablando a nosotros. Porque atender esa llamada y no picarle al botoncito rojo, sino picarle en el botón verde de aceptar, nos dará el primer paso a una vida de servicio. Joven, si tú el día de hoy estás escuchando el llamado de Dios, si lo has escuchado antes, si Él te ha dicho qué es lo que quiere hacer de tu vida, este es el momento, esta es la hora en la que tú puedes decirle como Samuel le dijo, Señor, habla, que tu siervo oye. Deja el miedo de lado, que no te importe lo que los demás digan. Te invito a que vengas, a que pases y le digas a Dios que estás dispuesto a servir. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que toque tu vida. Que puedas decirle con firmeza, aquí estoy para servirte. Señor, en esta hora, Padre Santo, estamos aquí porque hemos escuchado tu llamado, porque hemos visto cómo tú desde un principio has tenido un propósito para nosotros. Y te pido, Señor, que en esta hora seas tú tocando el corazón de cada uno. Puede ser que en este momento no sepa a dónde va a servir. Puede ser que así como Jonás tenga miedo y quiera huir. Pero ayúdanos a tener siempre esa disposición que Samuel tuvo para decirte, habla, que tu siervo oye. Ayúdanos a tener esa disposición que él tenía para servirte. Que ahora que estamos en nuestro mejor momento, que tenemos las fuerzas, que tenemos la vitalidad, que podemos aprender, que podemos hacer cosas, dediquemos nuestra juventud a servirte, nuestra vida a buscar cumplir tu propósito en nuestras vidas. Que nada más importe, que nada más nos haga rechazar esa llamada, que el momento en el que tú nos hables podamos decir, sí, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides. Que podamos escuchar tu voz con claridad. Que lo que hagamos profesionalmente, lo que hagamos con esas habilidades y esas capacidades que nos das, Señor, puedan ser enfocadas en tu obra para apoyar a tu cuerpo, Señor, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y poder dar de lo que hemos recibido, de ese llamamiento, de esa salvación que nos has dado. Podamos actuar, Señor, únicamente buscando ir en tu camino, enfocados a lo que nos estás pidiendo. Y que el miedo que podamos sentir, el miedo que puede estar apoderándose, Señor,
fuera, Padre Santo, de nuestras vidas. Que así como tu palabra lo dice, Señor, no se turben nuestros corazones, no tengamos miedo. Que podamos dedicar desde este momento nuestras vidas para servirte a ti. Que seas tú, Señor, guiando a cada uno. Quizás no saben hacia dónde van a ir, quizás están perdidos, Señor, pero dales dirección. Que puedan ver esas capacidades, esas habilidades, ese lugar donde ellos son buenos, las cosas que ellos pueden hacer, que tú les has permitido, Señor, para poder dedicarlo a ti, para poder hacer las cosas para ti. Te doy gracias, Señor, por ser bueno y maravilloso. Gracias, Señor Jesús.